Jesucristo fue al monte a orar. Pasó toda la noche en oración. Cuando llegó el día, llamó a los discípulos, eligió 12, a los que llamó apóstoles, a Simón, a quien le puso el nombre de Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y Juan, a Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, a Santiago de Alfeo, Simón llamado el Celote, a Judas de Santiago y Judas el Iscariote, que fue el traidor. Bajando con ellos se detuvo en un paraje llano. Había una multitud de discípulos, una cantidad de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la región costera de Tiro y de Sidón. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versos 12 al 19. La oración es fundamento para la vida cristiana. Notas amables a la palabra de Dios, martes 10 de septiembre, año 2024. Nuestro santo para hoy, San Nicolás de Tolentino, intercesor. San Nicolás es del siglo XII, año 1245. Fue un fraile, sacerdote, fue místico italiano, el primer miembro de la Orden de San Agustín en ser canonizado. Nació Nicolás en Póntano, Italia. Su mamá había llegado a cierta edad. Junto a su esposo salieron en peregrinación al santuario de San Nicolás de Bari para pedir la gracia de Dios de quedar en embarazo. Dios le concede esa gracia y tiene este hijo que llega a ser santo, San Nicolás de Tolentino, una persona con un corazón muy grande. Le gustaba pasar el tiempo hablando con Jesús de Nazaret en el templo. Siempre sus padres lo animaron a llevar una vida de oración de la palabra de Dios. Renunció al mundo y se hizo sacerdote agustino. Aceptó en el convento los ermitaños del pueblo de Tolentino y allí realizó su profesión religiosa. Era tan importante para él estar en los asuntos de Dios. San Nicolás de Tolentino, nuestro santo para hoy. La oración es fundamento para la vida cristiana. El tema para hoy entonces sería la oración. La palabra de Dios ubica a Jesús de Nazaret en un ambiente de oración. Hay dos cosas que son muy frecuentes en Jesús de Nazaret a lo largo de su vida. La oración es permanente en Jesús de Nazaret. El templo es permanente en Jesús de Nazaret. La oración siempre tomó la oración como base y como fundamento para comunicarse con su Padre Celestial, para tomar decisiones, para pedir fortaleza, para discernir qué debo hacer. En este caso, siempre tenía la oración como base y como fundamento. Ese es importante el tema de hoy. Hay 3, 4 máximas para que nosotros seamos personas de oración. Pero ser persona de oración no es un rezandero, es una persona de oración. San Vicente de Paúl, por ejemplo, en el siglo XVI, Historia de Francia, el santo decía: regáleme una persona, pero que sea de oración
y será capaz de hacer cualquier cosa. Digamos las máximas de la oración. La oración, primero, debe ser humilde. Si la oración no es de humildad y sencillez de corazón, no tiene sentido y no tiene razón de ser. Segundo, la oración debe ser confiada, siempre como perseverante y a la disponibilidad de la voluntad de Dios. 3. La oración debe ser sincera, debe ser abierta, debe decirle a Dios lo que hay que decirle y la oración debe ser perseverante. La oración debe ser humilde, debe ser confiada, debe ser sincera, debe ser una oración perseverante. La oración es el fundamento para la vida cristiana y es el fundamento para toda la vida si una persona es una persona de oración. Maneras de hacer oración pueden existir muchas. Hay recomendadas también. Cuando a Jesucristo le pidieron que le enseñara a orar, Él dijo, la oración puede ser el Padre Nuestro. Es una oración que se convierte en acción, en gracia de Dios, en elevación del espíritu, en toma de conciencia. Fíjense cómo la oración tiene toda una apertura. No es ser rezandero así como para decir si verdaderamente es de oración. Toda la noche le da rezando. ¿Qué persona para ser de oración? Puede ser que le guste ese estímulo, pero la oración debe ir con la conversión, con la sanación, con la liberación, con la grandeza del espíritu. Es decir, debe haber una forma de completar la oración, porque Jesucristo le criticó mucho a los fariseos y a los escribas del tiempo, que eran personas hipócritas en la oración, que no eran personas de verdadera oración, que utilizaban las oraciones para manipular a los demás. Hoy en este evangelio el Hijo de Dios toma la oración para decidir quiénes van a ser los 12 apóstoles. Entonces primero pasa la noche en oración. La oración tiene que ser definitiva porque va a tomar una decisión que es trascendental para toda la vida, para la eternidad. Los 12 señores que van a representar a la Iglesia Católica y se van a convertir en modelos. El enviado de Dios toma como base el reino de su papá y le pide instaurar en el mundo como criterio formar una comunidad con todos aquellos que van conociendo y madurando su idea. ¿Cuál es el objetivo? Como alcanzar el grupo selecto de hombres que cumplan con los designios de Dios, con la tarea que Dios les va a encomendar, que se conviertan en discípulos misioneros de la Iglesia de Jesús de Nazaret. Entonces tenemos el ejemplo de la oración. Los grandes momentos se deben decidir desde la oración. La oración debe ser el fundamento para todos los días. ¿Llegará a la conclusión si una persona puede o no puede con la misión? Jesucristo en la iglesia exige meditar en un ambiente de oración y el Hijo de Dios se convierte en modelo de oración para vivir el ministerio que le encomendó su papá, para tomar decisiones, para anunciar la palabra, para conceder milagros a quienes se le acerquen. Entonces la oración acompaña al maestro desde los primeros pasos en la misión hasta el momento de la crucifixión. Hasta allá llegó la oración. La oración es básica para cumplir con la vocación y la misión en la vida cristiana. Para que la oración se convierta en ese soporte de la vida cristiana, es importante que la oración cumpla con unos requisitos. Por ejemplo,
Un requisito es que la oración sea humilde. Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. O el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Capítulo 18, Evangelio de San Lucas, verso 14. La oración debe ser confiada. Todo cuanto pidan en la oración, créanlo que ya lo han recibido y lo obtendrán. Capítulo 11, Evangelio de San Marcos. La oración debe ser sincera, es decir, sin hipocresía, sin palabrería. Cuando oren, no repitan palabras inútiles como los paganos. Evangelio de San Mateo, capítulo 6, verso 7. La oración debe ser perseverante. Por ejemplo, había un juez inicuo y una viuda inoportuna. Oíd lo que dice el juez injusto, y Dios no hará justicia a sus elegidos que están clamando día y noche. Capítulo 18, verso 1, Evangelio según San Lucas. La oración es fundamento para la vida cristiana. La oración debe ser humilde, confiada, sincera, perseverante. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.